Bienvenidos, queridos, a esta cuarta clase de Introducción al Tarot por las arcanas mayores. Hoy vamos a estar viendo otras tres arcanas, la arcana 7, la 8 y la 9. Y al llegar a las 7, primeramente, tenemos que acordarnos que en la primera clase vimos algunas estructuras o mapas del viaje, ¿no? Eso quiere decir que nos estamos aproximando, si seguimos cierta estructura, al final de una primera línea. Si seguimos un poco lo que muchos autores siguen, principalmente lo que está en el libro de Jung y el Tarot de Sally Nichols, pero también lo que está en la bibliografía de Pollack, que es muy baseada en lo del Pixie, esta estructura de tres líneas de 7 arcanas, donde nada más que la arcana 0 queda afuera, es una de las más usadas y nos vienen a hablar de ciertas energías que arrancamos con la arcana 1 del mago o le mague la maga, y vamos a estar ahora cerrando con el carro, ¿sí? Mantengamos eso en mente porque vamos a tener una clase donde vamos a estar volviendo a la estructura, principalmente también por la llegada del arcana 8, que tiene ahí en algunos mazos una arcana y en otros otra, ¿no? La justicia o la fuerza. Empecemos por el carro a través de el histórico del Marsella de Jodo Camuán y Marian Costa. Bueno, ¿qué es lo que esta arcana nos puede estar diciendo? Vemos acá la figura de un príncipe que está en un carro, ¿sí? El carro nos habla de esta estructura que se mueve. Los carros antiguamente servían para trasladar nobles y también al mismo tiempo son herramientas o vehículos de guerra o de una cierta nobleza que se muestra pasando, ¿no? Si nos acordamos un poco de las figuras carnavalescas, eso de también la llegada de ciertos héroes, hoy en día lo que sería una carreata con los ganadores de una Copa del Mundo, donde a través de esta presencia del carro, donde hay alguien que está arriba, se muestra hacia un público que le está prestando homenaje o agradeciendo por algo. Entonces este carro puede estar hablando de un príncipe que viene de la guerra, que está llegando y pasa una idea de una cierta victoria. Entremos por ahí primero. El carro en el Jodo Camuán es muy asociado con la idea de acción en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo esta arcana en un primer momento es que con la experiencia que estuvimos angareando con estas primeras arcanas, después de la arcana 6, donde había una bifurcación y había una cierta elección que había que hacer, ahora esta elección fue hecha y nos subimos a esa elección y ganamos esa acción en el mundo. Primero estuvimos ahí en duda, ahora esta duda pasa y nos volcamos hacia una dirección, ¿sí? Obviamente el carro, como está dibujado de esta manera, necesita de un cierto equilibrio de quien lo maneja, ¿no? Además que tenemos de vuelta esa verticalidad acá presente, donde habíamos visto que en Les Enamoré las arcanas estaban divididas entre lo superior y lo inferior, con el ángel arriba y las figuras humanas abajo. Ahora abajo tenemos a dos caballos y arriba tenemos a esta figura humana. Entonces, obviamente, a través de una asociación nos estaríamos identificando con esta persona que está ahí manejando el carro. Pero es un carro que esta persona la maneja, y esta persona, Jodo y Marian Costa, dicen que es un hombre porque es una figura viril y principesca, ¿no? Digamos. No tiene riendas o riendas, ¿no? Como se dice en castellano. No tiene la dirección porque es su voluntad que maneja a estos animales hacia la dirección que quiere seguir, ¿sí? Porque él sabe lo que quiere. Pero
para mí es una arcana bastante problemática en el sentido de que para mí es una coronación del ego. Y ahí vamos a volver un poco a las estructuras. Esta primer línea es una línea que para mí, y muchos autores también la ven así, es una primer línea medio hereditaria. Es como si fuera la línea de la conciencia. Cuando estamos desenvolviendo nuestra conciencia para poder adentrar en el terreno social, que sería la segunda línea, entonces lo que termina en este momento sería esa condensación de un ego, de una estructura interna consciente y máscaras que vamos a usar en esta entrada a lo social. ¿Y por qué vemos esto? Porque también en algunas mitologías religiosas, ponele de vuelta volviendo al libro de Krishna o a las historias de Shiva, los caballos son vistos como las pulsiones más inferiores, ¿no?, de los sentidos que tenemos que controlar a través de una fuerza consciente para que no nos lleven por donde nuestros instintos mandan. Entonces este príncipe estaría representando una fuerza consciente que trata de domar estas bestias de los sentidos que van llevándole de una manera muy animalesca o inferior, si queremos decir. Pero está ese juego de como este personaje no tiene cómo manejarles, lo hace a través de su mente, ¿sí? Lo que es algo bastante primero en una escala evolutiva, yo diría. Esa idea de que podemos controlar todos nuestros instintos a través de una fuerza consciente es algo que a mí me parece un poco problemático y egoico. Es como es un viaje del ego eso de que podemos controlar todos nuestros instintos. Siempre queda algo en sombra. Esa sombra se ve muy dibujada porque vemos nada más que la mitad de esta persona, ¿no? Entonces todavía tiene un inconsciente trabajando en contra, pero bueno. Otra idea que también está puesta ahí es la idea de la corona, que en el Jodo Camuán y en los históricos de Marsella parece que le corta la cabeza, ¿no? Es como si le faltara mitad de la cabeza porque tiene esta corona. Jodo habla de que esto significa su receptividad hacia el universo, ¿no? Entonces tiene esta receptividad donde la cabeza la tiene abierta para que la iluminación o inspiración del universo comande el rumbo de este carro. De vuelta, si lo tomamos como una arcana que puede representar cierta problemática, esto puede estar hablando de que no estás usando exactamente toda tu conciencia, sino que mitad de ella a través de esa acción de que pensás que tenés todo en conciencia y total control de tus instintos, ¿no? Entonces esta corona y esta media cabeza puede estar hablándonos también de muchas cosas inconscientes que no estás manejando de la mejor manera posible. Otra cosa que está presente en el Marsellés también, que es muy hermosa la analogía que se hace con la Arcana 6, es que la Arcana 6 estaba abierta al cielo. Y el cielo viene con una flecha a decir, mira, vos te vas a enamorar de esta persona, pluf, perdés el control y el amor te va guiando, ¿no? Este príncipe, para protegerse de eso, ahora, en este carruaje, cierra su contacto con el cielo y dibuja estrellas. Entonces es como si se cerrara para esa influencia inconsciente del Eros y trata de mantener las cosas todas bajo conciencia. Entonces cierra, entonces está esa dicotomía receptividad, cerrarse a esa receptividad, porque tiene un techo. Entonces no está viendo las estrellas las tiene dibujadas, es como si navegara de memoria. Al mismo tiempo, el Marsellés también nos habla de ese lugar más verticalizado, que puede estar hablando de un escenario, de alguien que está justamente trabajando esas máscaras que estamos viendo ahí en una teoría un poco más psicológica, de alguien que está representando un papel para un cierto público. Y eso nos hace un guiño, o por lo menos nos conecta con el mago de vuelta. El mago tenía un público que para hacer su show. Este carro también
pero no está con sus pies en tierra ahora, sino que está elevado, entonces nos puede estar hablando de una cierta práctica artística, de un actuar, pero principalmente de la idea de máscara social. Las máscaras que nos ponemos para actuar en el mundo, o por lo menos para protegernos y también potenciarnos. Las máscaras no solo esconden, sino que, si vemos ahí también en la historia de las máscaras se usaban no para esconder nuestra real fase, sino que las máscaras son como una condensación de un mensaje. La máscara lo que hace es nuclearizar un mensaje y potenciarlo a través de esta máscara. Entonces, lo que yo quiero pasar no es que yo me estoy vistiendo de, la máscara me hace con que yo sea lo que estoy, lo que vos estás viendo en mí. ¿Sí? Entonces, en algún punto, jugar a ponerse máscaras no es jugar a vestirse de, sino que es jugar a ser de. Y en un trabajo psicológico, ese ser, la máscara, cuando hacemos un trabajo, que lo vamos a ver en la segunda línea, cuando hacemos un trabajo de autoinvestigación, tenemos que deshacernos de esas máscaras que nos fuimos poniendo para entrar en contacto con algo un poco más nuclear. Dice Jodo, Camuán y Marian Costa que este carro color carne con estas ruedas que son medio oblicuas y la verdad es como si el equilibrio estuviera ahí puesto de una manera bastante peculiar, no se mueve, lo que se mueve es el mundo. Entonces este príncipe, su carro es la tierra misma, el movimiento de este carro es el movimiento de la tierra misma. Paradoxalmente, un carro en tierra no se mueve, no hace falta ni equilibrarse, la verdad es todo un juego de equilibrio, pero es un juego. Tiene una varita, que es más un cetro, entonces por eso decimos que es un príncipe, porque de alguna manera trabaja un poco esa idea de la realeza. En el jodo tiene un huevo escondido en la mano. Estos 4 pilares pueden estar hablando de la cardinalidad o de la cardinalidad del mundo, los 4 elementos, la acción en el mundo, ¿no? De cómo actúa en el mundo y no solo para un público, sino que es su voluntad interna que va guiando todo su camino. Esta gota verde dicen que hace un guiño a la emperatriz. Dicen también que es un caballo masculino y uno femenino. El femenino es porque tiene las cejitas más ahí pintaditas, ¿no? Y andan en direcciones opuestas. Lo que podría parecer una contradicción, y viene a hablar mucho de los caballos de Platón, creo que decía, está puesto en la bibliografía de Rachel Pollack, que Platón decía que la conciencia es como si fuera un carro guiado por un caballo blanco y uno negro. Son las polaridades que están ahí actuando en nosotros, llevándonos hacia donde quieren, pero siempre tirando para un lado y para el otro, ¿no? Pero Jodo y Marian Costa dicen que no hay contradicción porque están mirando hacia el mismo lado. Creo que su narrativa trata mucho de esconder las contradicciones que están puestas en cada arcana, siempre puntuando su positividad extrema, lo que no me parece un intento muy positivo en sí, me parece bastante negacionista. Se habrán dado cuenta ya que me cuesta un montón trabajar con el histórico, sabrán bien por qué, pero me parece que hay que pasar por ahí porque es importante. Estas 2 caras que tiene en el Marsella, esta figura, hablan un poco de la lunaridad, y ahí vamos a entrar ya en los otros mazos porque empezamos a hablar un poco, esto sería el teatro, pero vamos a ver qué otras referencias hay, ¿no? Están las polaridades también puestas, pero dejémoslo por acá, en este momento, al histórico. Una cosa que me pareció bastante curiosa, cuando estaba leyendo de vuelta, porque yo vuelvo a la bibliografía para tenerla fresca en mi cabeza, antes de empezar a grabar, y me pareció bastante loco pensar que este carro o este conductor del carro que tiene la cabeza cortada es porque piensa con su genitalia. Entonces no está usando su cabeza, sino que está manejando con su genitalia este carro. Lo que está muy de acorde con una arcana que está ahí cerrando un primer camino. ¿Sí? Nada.
Pasemos al libro de Thoth, de Aleister Crowley con Lady Frida Harris, ¿sí? ¿Y por qué quería hacer este salto? Porque me parece que las dos máscaras, en algún punto que están puestas ahí en esta armadura que usa este príncipe del Marsellés, del Marsella, nos habla de cáncer, ¿no? Entonces Aleister Crowley le da al carro la analogía con el signo de cáncer. Lo que me parece bastante representado en su mazo, porque esta figura está armada o por lo menos protegida por una armadura dorada y tiene a un cangrejo arriba en su cabeza, ¿no? Es bastante similar en la simbología y la imagética, porque es una persona que está en un carro, que está parado por el momento, manejado por algunas bestias, y tiene a una cubierta o un techo de su carro que lo maneja. En el techo tenemos escrito, en el de Crowley, la palabra abracadabra. Pero este conductor está en posición meditativa. Entonces, está meditando sobre su acción en el mundo. ¿Por qué? Porque para Crowley la rueda es la rueda kármica. Entonces, este conductor está entrando en contacto con lo kármico de sus acciones, ¿sí? Estuvimos viendo que después del emperador, en el libro de Thoth, empieza muy fuerte la relación entre acción y reacción, causa y consecuencia. Entonces, el carro ya es una arcana que nos empieza a hablar bastante de esta rueda kármica. Lo que hace es que todo en la vida se mueve, pero el espíritu, y Crowley hace esa analogía, se puede mantener ahí inerte e inamovible a través de esta meditación, y lo que este conductor tiene en su vientre, en su centro, es el santo grial con las aguas de la fuente del elixir de la vida, ¿sí? Las bestias que manejan este carro son esfinges, y son las esfinges de los signos fijos del zodíaco, ¿no? Entonces tenemos una esfinge que representa a Toro, a otra que representa a Leo, a otra que representa a Acuario y a otra que representa a Escorpio. El águila, el ángel, el león y el toro. Pero están mezclados porque en la visión de Crowley los elementos en tierra, la verdad, no son 4, sino que son 16, porque cada uno de los elementos, el fuego, tiene una regencia primera, pero al mismo tiempo se manifiesta en el mundo a través de una regencia segunda también. Entonces existe el fuego de agua, el fuego de tierra, el fuego de aire. Así como existe un aire de fuego, un aire de tierra y un aire de agua, y así sucesivamente, los elementos no son 4, sino que son 16, y vemos esto representado en las figuras esfinges o bestiales o querubínicas que Crowley nos trae en su mazo. Es una visión bastante piola para entrar después en las menores, porque esa idea de que tenemos elementos siempre puros, Crowley la deshace y dice, no, hay pocas manifestaciones de elementos puros en nuestra Tierra y en nuestro universo. La verdad, siempre tenemos energías compuestas, lo que nos saca un poco esa idea de pureza elemental y nos habla un poco más de algo que es un conocimiento un poco más astrológico conocido, donde son temperamentos que tenemos y la energía pura es difícil de encontrarse, ¿sí? Me gusta más ir por ese lado. Bueno, lo que está puesto acá también como idea en el de Crowley es que este personaje está empezando a está listo para cruzar un abismo. Este carro es un carro que cruza el abismo, y eso está explicado a través de la estructura de las Sefirot y el árbol de la vida, que en algún momento en este curso pondré eso, porque estoy como hablando de eso bastante y estamos viendo eso en arcanas menores también. Entonces estaré ahí debiendo una explicación un poco más clara de lo que significa esta estructura del árbol de la vida. Cuando tenga un poco de tiempo la haré, porque es muy densa. A mí siempre me pareció muy densa, pero capaz de hacer un recorrido para que se entienda un poco cuando hablamos del árbol de la vida. En el árbol de la vida este carro está listo para atravesar un abismo, entonces se está preparando para destruir algo heredado para poder construir algo propio.
Lo que exactamente Crowley no cree, o por lo menos no ve al tarot estructurado en esas 3 líneas de 7, pero también hace sentido. Porque si estamos terminando una primera línea, la segunda línea sería un pasaje por lo social y también por nuestro abismo interno. Entonces también se estaría terminando una línea donde heredó un montón de cosas, tiene esta armadura, esta máscara que fue recibida y va a tener que prepararse para destruir todo esto, para poder mirarse más genuinamente hacia adentro. Crowley dice que como no tiene las riendas, me cuesta esa palabra, las riendas, es porque no maneja el carro. La verdad, lo que hace este personaje es proteger el elixir de la vida. Protege sus aguas, pero no maneja el carro. El carro es manejado por esta rueda kármica y por estas elementales, por estas efigies elementales del mundo. El trabajo de este personaje no es poner su voluntad, sino que proteger su agua interna. Muy correlacionado con la idea de Cáncer, con ese cascarón externo y la parte interna blanda de cómo creamos protecciones para que el mundo no nos destruya y no destruya nuestra esencia también. Y algo muy hermoso que Crowley también nos cuenta es que este personaje no le podemos ver el rostro porque se está preparando para ver el rostro de la divindad. Entonces se protege porque, como habíamos visto con la loca también en un primer momento, nadie puede ver el rostro de la divindad y vivir. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podés seguir tu vida de la manera que la estabas llevando hasta este momento después que viste el rostro de la divindad. Cuando vos entrás en contacto con este abismo interno, cuando te preparás para cruzar, este personaje se está preparando porque tiene un cierto miedo de ver la real cara de la divindad y ser transformada a punto de no ser más la misma persona que era antes. No puede vivir en el sentido no que va a morir, pero algo va a morir. Y entonces tenemos esa idea de vuelta, que venía con la idea del loco, de que no podés salir de este viaje de la misma manera que entraste. Al entrar en contacto con el tarot y con este viaje que estamos emprendiendo, si nos permitimos mirar de una manera honesta y sacar los velos que llevamos, indudablemente vamos a ser transformados y vamos a morir en el sentido de que no vamos a ser más les mismes. Vamos a ser otras personas si podemos cruzar estos abismos. Y su voluntad es interna y no externa. Por eso de vuelta la idea meditativa. Al contrario de lo que está explicado, de lo que estaría puesto en el histórico a través de Jodo y Costa, no es una voluntad. Es una meditación interna, es una voluntad interna, no una voluntad puesta externa. Por eso la importancia de la meditación. Como detalle también se sienta en la luna, entonces está puesta también la idea de que no deja que sus instintos controlen esta meditación y este movimiento, trata de mantenerse con sus aguas calmas. Y hay algo que tenemos que ver también, que es, como estamos trabajando de vuelta, y yo en un primer momento dije que esto eran mazos norteamericanos, ¿no? Perdónenme, creo que también en algún punto dije en el emperador que es Marte exaltado en Aries, no es Marte, es Sol exaltado en Aries. Bueno, a veces digo cosas que no son la verdad, muchas veces. Entonces perdónenme si a veces tiro data que no está muy concreta, es porque es mucha data y se me mezcla, entonces perdónenme. Son mazos del hemisferio norte, el de Pixie y el libro de Thoth y el Marsella también. Entonces cuando estamos hablando de Cáncer tenemos que acordarnos que también el abismo está puesto en la idea de que la temporada Cáncer es el solsticio de verano. Entonces este sol que está en su ápice va a empezar a decaer y salimos de un verano para entrar en el invierno. Pero en el hemisferio sur no. Cáncer para nosotros es justo la bajada, los días más oscuros y empezamos a revivir. Entonces para nosotros es opuesto. La verdad es en Capricornio
que empezamos nuestro descenso, ¿no? En Capricornio, que es el solsticio de verano, donde tenemos el día más largo, tenemos que pensar eso también, ¿no? Entonces, bueno, por eso el rojo, porque es solar, este centro de la fuente es solar, porque nos está hablando de un sol que está brillando en Cáncer, en el hemisferio norte, en su plenitud. Y está preparándose para el descenso, para el invierno, el submundo. Pero esa analogía no nos funciona a nosotros. Y eso es muy loco también decir, porque a mí me parece que todas las religiones en algún punto son astrológicas, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar, ponerle el cristianismo, dale, Jesús y sus 12 discípulos, no estamos hablando de astrología. Y en ese sentido, las Pascuas o el renacimiento del dios Sol en temporada capricorniana no hace sentido. Estamos viviendo una mitología invertida. Nos están colonizando con simbologías que no nos sirven, porque estamos conmemorando y haciendo rituales en épocas que no tienen, la naturaleza está en otro lugar y nuestro mundo interno, nuestro universo interno está dado vuelta. Entonces tenemos que saber también que esta simbología que está puesta acá como Cáncer, que está preparándose para, no nos sirve. Tenemos que saber a dónde estamos geográficamente para entender simbólicamente, porque el universo, de la manera que está puesta, tenemos que saber que en ciertos hemisferios de la Tierra es diferente. Entonces es en temporada Cáncer que nuestro dios o diose o diosa solar está renaciendo, acabó de llegar a su punto más bajo y está preparándose para ascender, no está en su punto más alto y está descendiendo. Pixie, explicado por Rachel Pollack en este momento. El poder de la voluntad está puesto de vuelta. Pollack, a través de sus estudios con White, también habla mucho de la voluntad. Pero ella se permite una contradicción que creo que Jody Camuán y Marian Costa no se permiten. Creo que Pollack, cuando la explica, se permite una contradicción. Y me gusta. Entonces ella nos habla mucho de eso que les estaba comentando primero. Es ella que nos trae esa idea de que este carro es social, es una necesidad psíquica que algunos tienen de participar de lo social a través de esta reverencia vertical. Las esfinges que no están en movimiento, y ella habla de Platón y de cómo la mente es un carro tirado por un caballo blanco y uno negro, pero la idea dicotómica y contradictoria está presente, que las esfinges son mitad blanca, mitad negra, entonces no están integradas, o por lo menos tienen una cierta contradicción de polaridad, donde es medio yin-yang, donde hay un poco de una en otra, pero están ahí en reposo, no están llevando a ningún lado. Y este príncipe, al contrario del otro, lo vemos que está realmente marcado en un carro concreto. Es como si se hubiera enyesado en esa máscara, ¿no? Es como si su ego estuviera tan condensado que no le queda otra que quedarse acá en este carro. Y ella dice que es su sexualidad que está bajo control, o por lo menos evolucionó y está ahí más madura, porque tiene el lingam y el yoni, que serían un poco las energías femeninas y masculinas, ahí integradas en este escudo acá. Entonces ella habla un poco de la sexualidad, de cómo este crecimiento de esta primera línea es un crecimiento sexual también, y de cómo lo tiene bajo control y lo tiene ahí integrado. Pero toda la idea para mí de tener las cosas bajo control, el triunfo, la victoria, la acción en el mundo, los proyectos que salen, todo eso son cosas que decimos cuando estamos leyendo esta arcana. A mí siempre me parece contradictorio. A mí me parece más que no estás escuchando las señales del universo, estás moviéndote de manera egoica, estás moviéndote a través de una herencia, es un príncipe. Entonces son tus padres, tus madres, tus yadres, hablando a través de vos. Estás negando mitad de estás tratando de trabajar todo con lo consciente, estás domando las bestias, no les estás dando espacio para que se muevan, estás negando tus contradicciones. Entonces para mí
esta arcana es muy, muy, muy problemática, la vamos a ver cómo la dibujé yo. Pero está puesta esa idea acá también en Edepixi, que es tan un control freak que está enyesado en este control, no tiene ni movilidad, no tiene ni piernas para moverse. No se puede mover porque está tan preocupado en hacer todo bajo un prisma consciente y que no se me escape nada, que se enyesó y no tiene movilidad. Entonces, si el carro hablaría de un movimiento y un equilibrio, lo que vemos representado es exactamente lo opuesto. Es una rigidez tremenda, y en eso psicológicamente hablando, es una idea de que la máscara soy yo, que es re peligrosa. Ahora, lo que Pollack nos trae también a nuestra atención es la aparición de la idea de la esfinge. ¿Sí? La esfinge la vamos a ver varias veces y vamos a entrar en profundidad en otros momentos, pero digamos que la esfinge de Tebas, por lo menos, nos preguntaba y nos hacía acertijos, era la grande creadora de enigmas, pero su enigma mayor era preguntarnos sobre nuestra humanidad. ¿Entendemos lo que es ser humano? Esa es la gran cuestión de la esfinge. Y no creo que sea entender lo que es ser humano cuando estamos poniéndonos máscaras y creyendo que ser humano es tener todo bajo nuestra conciencia y todo bajo control. ¿No? Bueno. Y pasamos a la máquina y la máquina nos muestra este carro que está dado vuelta. Entonces, esta idea de control absoluto, a mí me gusta jugar y decir, no, nada está bajo control. Esto es Char Riot, que significa una revuelta popular donde incluso no está en control ni social. La gran energía catártica está puesta cuando el control desaparece. Para mí esta arcana nos habla de eso, su potencia está en cuando dejamos de jugar a que está todo organizadito y que todo funciona a las maravillas y la verdad es una revuelta contra lo instituido. Tenemos que terminar esta primera línea de nuestro mapa, de nuestro crecimiento, listes para dar ese salto de destrucción, de decir, lo heredado me sirve hasta cierto punto, porque lo heredado también mantiene muchas estructuras de poder intactas. Entonces, más que dibujar un príncipe que tiene todo bajo control, yo dibujé una revuelta popular. Es como, no, que se rompa todo, que se queme todo, porque ese es el camino alquímico hacia la verdadera emancipación. Gracias. Pero hay mucho trabajo. Entonces, si vamos a arrancar una segunda línea, empecémosla con la mentalidad no de que está todo organizado, sino de que hay que destruir para poder crear. Eso está exaltado en esta carta. A mí me gusta hacer la correlación con mi Marte, que es Marte en Cáncer. Yo tengo Marte en Cáncer, ¿no? Entonces, sí, estas arcanas están hablando de Cáncer, pero yo sé que Marte en Cáncer está en detrimento. No le gusta estar en Cáncer a Marte. Entonces, este sería un carro marciano, un Cáncer en Marte. Marte en Cáncer. Y pasamos entonces a la arcana 8 y acá tenemos que hacer otra pausa. Porque, primero, si estamos viendo el mapa, terminamos una línea, estamos arrancando la segunda, que muchos le dicen la línea de la conciencia, o perdón, de la subconsciencia, del inconsciente, pero también del inconsciente entrando en contacto con lo social, lo consciente entrando en contacto con lo social. También la línea de la muerte la llaman como de la transformación. Entonces tenemos una idea de que algo está puesto y va a pasar por una línea de equilibrio o transformación, ¿sí? Pero cuando empezamos con la arcana 8 nos empezamos a topar con el primer lugar donde tenemos dos arcanas diferentes, ¿no? Hay mazos que representan a la justicia y hay mazos que representan a la fuerza. Opa, al contrario. Lo que yo quiero decirles es que ponele, la máquina también tiene la fuerza. Pero esta es una idea que White, a través de los enseñamientos de la Golden Dawn, hacen este cambio. ¿Por qué?
Primero, White no dice por qué. Entonces White dice que para su propio capricho cambió. La verdad no nos está queriendo decir cuáles son las implicancias esotéricas de todo esto, pero nos lleva a pensar, como nos lleva a pensar también la estructura que estamos usando, porque para Jodo, Camuán y Costa, ponele, no terminamos ninguna línea todavía, tenemos que ir hasta la arcana 10 para empezar de vuelta. Entonces, también esto de la estructura, tomémosla con pinzas, porque no es que es el canon del tarot, esa es la posta del tarot. No, son pensamientos y líneas de pensamiento a través de la visión que tenemos del tarot. Poner a la fuerza como arcana 8, si por ejemplo estamos tomando esta estructura de 3 líneas de 7, nos llevaría a ver que en la primera columna el mago y la fuerza están, ¿no?, en una relación directa. Y esa relación directa se ve muy reflejada en lo pictórico, en el de White, ponele, y también en la fuerza del marsellés. Con esta lemniscata, con esta idea de que, bueno, parece que el mago y la fuerza en el Marsella o histórico tienen una relación bastante única. Pero si estructuramos el tarot en 3 líneas de 7, la fuerza queda como energía central y perdemos un poco esta columna donde el mago, la fuerza y el diablo están en la misma columna, ¿sí? Entonces, capaz que es por ahí que viene este cambio, ¿sí? Lo que también nos lleva a pensar que el mago arranca una primera línea y la fuerza arrancaría una segunda línea y no la justicia, como estamos viendo en el Marsella o en el de Tot, que es ajuste. Pero para que no nos quememos la bocha, vamos a tomar la estructura del Marsella o histórico como la correcta, o por lo menos la que vamos a utilizar como nuestra energía de indagación. Entonces, la 8 la vamos a dejar de Pixie, la vamos a dejar por acá y voy a agarrar a la justicia, la 11, y nos tomaremos este permiso y voy a cambiar también el de la máquina, pero la máquina tiene ahí un juego bastante hecho con eso. Y vamos a tomar a la Libra S también de la máquina y después estaremos haciendo ese ida y vuelta con estas energías de estas arcanas. Con esto dicho, la justicia. La justicia del Marsella es la primera arcana que nos mira de frente. Ya empecemos por ahí. Es la primera que está con su rostro completamente mirándonos. Nos está indagando algo, nos está preguntando. Ya no es algo que estamos viendo, sino que la arcana nos está viendo también. Tenemos un espejismo y en eso nos pregunta algo muy claramente. Nos está indagando. ¿Qué nos está indagando? Bueno, la idea de justicia. Entonces esta arcana se lee mucho como hacerse justicia a uno mismo o estar siendo justo, juste o justa, recibiendo lo que se merece, ¿no?, dando sentencias, trabajando con moralidades, con libertades, con prisiones, con castigos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Porque esta justicia, por más que hable de una justicia mundana, está hablando también de una justicia propia, de cómo estamos trabajando con nuestro valor, qué tipo de valor nos estamos dando. La idea de las balanzas también, ¿no?, de pesar, del valor, de la equidad. Tenemos que tener un cierto equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, lo que nos damos y lo que damos a otros. La espada siempre nos pasa la idea mental de corte, discernimiento. Las espadas en el tarot vienen a hablar de lo mental muchas veces y también vienen a hablar de ciertos cortes. Entonces, para hacerme justicia yo tengo que cortar con ciertas relaciones, o para entender, tener entendimiento, tengo que tener discernimiento. Entonces no todo es lo mismo, sino que esto es esto, aquello es aquello. No todo es un bollo de lo mismo, sino que hay que aprender a diferenciar. La diferenciación es justa, el nombrar, como espada también como mental, el nombrar las cosas por su nombre es una idea de justicia también. Entonces el lenguaje inclusivo también es como hacer justicia a personas que no están siendo amparades por el lenguaje. Entonces la manera que hablamos y nombramos
y nos nombramos y nombramos a otros, también es hacer justicia. Esta justicia del Marsella, Jodorowsky me encanta porque dice que, que esta justicia es equilibrada pero no es simétrica, porque la simetría es cosa del diablo, la simetría es diabólica. Amo cuando la gente nombra al diablo porque se ve a dónde están sus sombras, ¿no? Es a dónde están tus miedos, a dónde están tus puntos débiles. Entonces, siempre que vemos nombrada a la idea de la diabla o de lo diabólico, fíjense que normalmente la gente está hablando de sí misma. Entonces, la simetría es diabólica, nada es igual, pero todo es equilibrado, ¿no? Entonces no hay una equidad, hay un equilibrio. La idea de justicia como... Bueno, me fui un cacho, perdón. Esta justicia que está recubierta en el Marsellés, que tiene estas alitas que habíamos... estas huellitas de pájaro que nos hablan de su realeza o de su conexión con la realeza, porque el emperador también tenía estos mismos símbolos, ¿no? Entonces esta justicia está, también creo que Sally Nichols habla un poco de eso, esta justicia está trabajando lo que el emperador construyó. Entonces lo que tomamos como cultural y estructurante de nuestras vidas tiene que pasar también por este prisma de la justicia, o sea, recibimos un mundo, ¿es un mundo justo? ¿O lo podemos cambiar y hacer más como lo queramos? Jodorowsky y Marian Costa hablan de que esta justicia con la balanza la mueve con el codo y una de los platillos, y el otro lo mueve con la rodilla, hablándonos un poco de la trampa o también de un movimiento consciente de la justicia, o sea, creer en una justicia divina, kármica, de que todo funciona porque el universo es perfecto. No va muy bien con este 8, porque el 8 también es perfección, ¿no? Para Jodo y Marian Costa. El 8 en numerología es la perfección, o la idea de perfección, ¿no? Pero la perfección a veces es una trampa porque puede estar hablándonos de un ideal inalcanzable, y para no pecar de imperfectes no hacemos nada, ¿no? Entonces, como yo no me puedo acercar a esa idea de perfección en una vida real, lo que hace es mantenerme atada y encadenada a la no acción. Como esto no va a ser perfecto y como yo no puedo ser perfecta, entonces no hago nada, porque todo lo que haga va a estar abajo de la perfección, que es una idea muy libriana, lo que vamos a ver que acá estamos viendo a Libra, o si queremos está ahí la idea de Libra puesta acá. Pero bueno, tenemos esa idea de que trabaja con la terrenalidad, con la idea de perfección del mundo, de que el mundo podía ser perfecto si fuera justo, o de cómo podemos actuar en este mundo y crear esa idea de justicia, o crear esa idea de perfección, o aproximarnos de esa idea de perfección. Creo que la idea de utopía también está puesta acá. Ella también tiene, esta justicia también tiene el mismo collar que tenía el emperador, pero no tiene aquella cruz, ¿sí? Jodo habla de una mudra que hace esta justicia, que sería la idea de unidad, de los 4 elementos puestos con el pulgar como para unificar todo, es una idea de unión. La tiene también muy próxima a su corazón, entonces la justicia escucha a través de su corazón y es de ahí que proviene su poder, pero también es muy terrenal, conectada con el emperador, y al mismo tiempo tiene esta blancura y esta conciencia y esta corona, hablándonos también de una inspiración divina para crear estas reglas y estas leyes. Para Jodo y Camuán y Marian Costa, esta es la idea maternal más accesible de todas. Entonces la feminidad más accesible del tarot para ellas es esta. El de Crowley. Crowley hace un juego bastante piola que nos trae la idea de un cambio, no a través de una justicia, pero a través de un ajuste. La nombra como ajuste y la insire con una correspondencia con Libra, astrológicamente. Crowley habla de la idea de elecciones y de un cierto equilibrio kármico y un ajuste universal que sucede a pesar de nosotros. Entonces para Crowley no es una justicia tan terrenal como sería, pues, como estaría puesta en el Marsella,
que además también si nos fijamos ella también tiene unas ciertas alas puestas como las tenía la emperatriz, ¿no? Pero también hace, ¿no?, la conexión con la emperatriz obviamente, pero las tiene diferentes, entonces también está hablando de un cierto vuelo a pesar de ser terrenal, también habla de la idea de justicia como posibilitante de trascendencia terrenal. Crowley habla de un ajuste universal, porque tenemos, cuando venimos a este mundo, tenemos todas las posibilidades del libre albedrío, hay ciertas palabras que me cuestan un montón, perdonen. Entonces tenemos las posibilidades infinitas, del alfa al omega. Pero lo que hagamos tendrá una reacción. Nuestra acción en el mundo tendrá una reacción. Y esa reacción nos ajustará. Entonces, esta arcana para Crowley está hablando de ese ajuste universal que sucede después de que pasemos por las arcanas primeras. Entonces, estuvimos ahí condensando una voluntad, la voluntad puesta al mundo trae un ajuste. El mundo se va a ajustar a nuestras acciones y vamos a tener que ajustar nuestra voluntad a estas acciones. Entonces, Libra es muy social en eso también. Libra es muy espejo en eso, las otredades, las relaciones. Y que las relaciones no siempre son lo que deseamos, sino que muchas veces nos traen espejismos y cosas nuevas y cosas que no habíamos pensado que estaban fuera de nuestro espectro, de nuestra idea de infinitud. El universo se ajusta a su manera. Esta justicia, que es una figura bastante femenina también, tiene la espada de vuelta como la tenía aquella papisa puesta en la arcana 5, lo que habla de la acción y al mismo tiempo de lo mental, ¿no? Esto como el corte, el discernimiento y el peso de nuestras acciones puesto acá en la arcana de Crowley. Crowley dice que el ajuste no es justicia porque la justicia ya fue hecha. La justicia se hace a través de este ajuste. Este ajuste es posterior a la idea de justicia, perdón. Actuamos, la justicia universal se presenta y tenemos que ajustarnos a esa sentencia. Y en ese ajuste tenemos que percibir que Crowley nos está hablando de algo, de nuestro propósito interno. Entonces tenemos que ajustar, ¿qué es lo que tenemos que ajustar para Crowley? Nuestra voluntad a nuestro propósito. Es una arcana de propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en este plan, en este universo? Y tenemos que ajustar nuestra voluntad, no podemos ser caprichosos y nada más que trabajar con nuestros deseos y nuestros caballos, sino que tenemos que tratar de hacer un ajuste a nuestro propósito en vida y ver cómo podemos accionar de esa manera siendo justos y equilibrados. Es Saturno exaltado en Libra, ahora sí, lo que habla de la responsabilidad y de cómo a través de una cierta meditación, disciplina y foco podemos llegar a esa idea más trabajada del verdadero alineamiento entre nuestras voluntades, el propósito, y en eso crear una idea de armonía. La armonía viene y deviene de ese alineamiento entre nuestra voluntad y nuestro propósito, a través de disciplina y foco, por eso Saturno. Una cosa más. Esta figura que representa mucho a un diamante es el diamante que tiene el loco en su mano. La idea de armonía que el loco tenía en una mano y en la otra tenía fuego o la bolsa. Entonces la justicia ya está presente hasta en la arcana 0. Para Pixie, la idea de justicia, o por lo menos como la explica Rachel Pollack, es una idea un poco más terrenal. Pero hace un juego bastante piola con la papisa y el mago, como si esta justicia, que es un 11, fueran dos unos los que nos llevan a la idea de un 2, ¿no? Si lo llevamos así. ¿Por qué? Porque hay dos columnas de vuelta y hay una figura que está acá puesta que es bastante andrógina, que podríamos decir que la justicia también es femenina en esta baraja, que tiene un cierto velo, pero con la espada nos permite cortar ese velo por primera vez. Y en esto tenemos que ver que Rachel Pollack, y de la manera que lo vemos ahí, si el 8 es el arranque de esta segunda vuelta, de esta segunda línea, lo que estamos viendo acá es la arcana central del tarot. La justicia en algunas escuelas representa el corazón, el motor y el centro de las arcanas mayores, equilibrando todo
a su alrededor, ¿sí? Entonces la idea de equilibrio es muy central para ciertas escuelas puestas acá en la justicia. Rachel Pollack nos habla de dos ideas que están muy buenas de entenderlas. Es que el entendimiento de estas leyes que pueden ser universales o el entendimiento de nuestro equilibrio entre estas fuerzas de pasado, presente, negativo, positivo, arriba, abajo, de todas las polaridades existentes en nuestra vida, a través de la arcana de la justicia, el entendimiento nos trae la idea de responsabilidad. Y esa responsabilidad es conciencia, y a través de la conciencia tenemos libertad. Entonces esta justicia nos viene a hablar de la idea de libertad y libre albedrío, como solo podemos ser libres después que entendemos nuestro papel actuante en esta justicia divina. Entonces no podemos decir que somos siempre víctimas de las circunstancias, sino que tenemos un cierto papel actuante en las cosas que nos suceden. Y no estoy hablando de cosas externas, obviamente, ¿no? Como si todo fuera en el universo, ay, mira, tenés justo lo que mereces, porque kármicamente no sé qué hiciste, pero no, hay gente chota, hay gente que es mala en el mundo, hay gente que está perdida, que hace un montón de mierda. No estoy queriendo justificar eso. Lo que está puesta como idea en esta arcana es de que de alguna manera tenemos un papel actuante en construir nuestro pasado. Entonces, si esta figura fuera una arcana central, donde se divide un poco pasado y futuro, y estamos ahora mirándonos de frente, en un presente, indagándonos, ¿qué fue lo que te sucedió? Che, ¿te hiciste justicia? ¿Te trataron re mal? Pero no como una moral, no como una idea moral, pero como una idea de valor, de hacernos el centro de nuestro universo, actuantes. Entonces, ¿cuál fue tu responsabilidad en todo lo que te sucedió hasta ahora? Porque algún tipo de responsabilidad tenemos, siempre, de una manera u otra, de cómo reaccionamos, de lo que podíamos haber hecho mejor. Esa conciencia de que no somos siempre víctimas de las circunstancias, sino que muchas veces somos actuantes en nuestras propias sentencias, está acá. Y entonces, ¿tenemos lo que merecemos? No moralmente, pero probablemente tenemos lo que merecemos. A través de nuestro prisma interno. ¿Sí? No estoy hablando de materialidad, no estoy hablando de privilegios, no estoy hablando de cosas que son muy importantes que se hablen hasta en esta arcana. Estoy hablando de nosotros mismos, de cómo nos tratamos y cómo sentenciamos. Tenemos una relación interna nuestra de merecimiento construida. Y si yo no me valoro, ¿quién me va a valorar? Bueno, no sé. La idea puesta de que nuestra evolución y nuestro caminar en esta tierra depende básicamente del esfuerzo y de nosotros. Y de hacer lo máximo que podamos hacer con nuestras herramientas y nuestras posibilidades. De esta infinitud que llamamos de libre albedrío, donde podemos o pensamos que podemos hacer cualquier cosa, tiene que ser un movimiento consciente. Yo tengo que entender qué fue lo que yo hice o cómo las circunstancias me llevaron a estar en algún lugar pasado para no repetir eso a futuro, porque esa idea de libertad de acción y la idea que estaba puesta en la arcana 7, y por eso la 8 es tan grosa, en el sentido de que esa voluntad que vos pensás que vos tenés de acción en el mundo, que hoy en día la New Age la pega muy fuerte en esa arcana. Yo la veo en gente que lee el tarot, donde la arcana 7 siempre es esa voluntad, los proyectos, te va a ir re bien, es la victoria. Fíjate vos que la arcana 8 que le sigue te está mostrando que no, que tenés que entender qué es esa libertad. Y no la vamos a entender acá en este momento, porque también tenemos que seguir transitando con esta energía de atención y conciencia para poder crecer. Nadie más que tú mismo podrá salvarte de las sentencias que tú mismo te declaraste y estás ejecutando. Somos
verdugues de nosotros mismos, jueces, abogados y prisioneros de nuestras mentalidades. Emancipación. Bueno, y en la máquina tenemos a Libra-Es, que obviamente está puesta la idea de Libra, ¿sí? Pero la idea de Libra-Es también está como de libertad. Es una figura que equilibra, tiene en un Walkman la idea de que escuchamos nuestro corazón para dar las sentencias, está la idea de la balanza y de la espada, está la idea de una media justicia también puesta acá. Y esta la dejaré por acá, pero nada más haciendo un punto de que está puesta en la máquina una idea para ustedes que la tienen. En la estructura está puesto un error proposital, ponele, en ese juego de la fuerza y la justicia, ¿sí? Entonces, si se fijan, si miran a la máquina, se darán cuenta de que la fuerza y la maga tienen una relación tremenda, que no hay como negar que tienen una relación muy fuerte, ¿sí? Y cuando ponemos a la maga y Libra-Es juntas, hace ruido. Y ese ruido, a mí me gustaría, lo hice para que las personas me contradicieran. Es como, no, mira, acá hay un 11, pero no importa que haya un 11, esta no está bien puesta. Y era un juego con esto que hizo White, que no explica por qué, que yo entendía que lo hacía así, de esta manera, porque en algún punto también, si vemos astrológicamente, hay algo que sucede, que pasamos de Cáncer a Libra, y no, eso no hace sentido. Entonces, si viene la fuerza después del carro, que es Cáncer, que es Leo, entonces ahí se empieza a juntar astrológicamente también esa idea, ¿no? Queda más organizadito. Lo que es muy del Arcana 7, tipo, tanto control tenían que tener que le cambiaron la justicia a la fuerza para que después de Cáncer viniera Leo. Y yo hice ese juego con, bueno, sí, la numeré 11, pero para mí no viene después del carro la fuerza, viene Libra-Es. Libra-Es es la 8. Entonces, ojo. Y después de Libra-Es, o después del Arcana 8, el ajuste, la justicia y la justicia, llegamos al Arcana 9, el ermitaño. Y en el Marsellés, el de Marsella, en Jodocamuán, ahora sí estamos acercándonos al final de la primera línea. Entonces tenemos puesta en la explicación que nos dan Jodo y Costa la idea de que el 9 es una crisis. ¿Por qué? Porque está terminando un camino. Entonces vemos a este eremita casi terminando y cerrando esta línea que va a terminar con la rueda de la fortuna, mirando hacia todo este camino pasado, ¿sí? Jodo y Costa hablan de que este eremita, la verdad, está yendo para adelante, pero de espaldas. Camina como un cangrejo, ¿no? Anda así, tipo, mirando hacia su pasado, pero con fe en el futuro, y por eso camina de espaldas. Tiene una mano azul, lo que es curioso, que tampoco es canónico en otros marselleses. Momento, a ver. Por ejemplo, en el Robledo, en el Marsella de Robledo, la mano no es azul, es una mano blanca. Entonces, esta correlación entre el azul de este eremita con el azul del Papa, a no ser que... Ah, sí, el Papa tiene una... Se hace a través de otro color. Se hace a través de otro color, ¿sí? Pero bueno, tenemos esa idea de que este eremita es una figura santa, o por lo menos religiosa, afuera de una institución. Entonces, si el Papa, con esta sabiduría que estaba marcada por una cruz que es institucional,
en sus dos manos, pero este guante que usaba el Papa, este eremita la tiene como su mano, no marcada por la institución, sino que por su propia experiencia. Es una figura que habla de su experiencia, o sea, su sabiduría viene de lo caminado, de lo vivido, no de lo heredado, y hasta le hace un contrapunto a esa sabiduría institucional, a esta sabiduría más vivida. Me gusta mucho lo que Pollack habla del ermitaño, porque ella dice que estamos adelante de una figura bastante patriarcal de lo que es también lo no institucional, ¿no? Porque en este momento estamos inseridos en una cultura patriarcal donde los gurús y la gente que es anti-institución y vive ahí una vida alejada de la sociedad para mantenerse una seta o un monje o nada, una figura ahí que está ganando experiencia fuera de la sociedad y afuera de la institución. Históricamente, quien hacía esto era mucho más un papel mucho más femenino, de entrar en contacto con la tierra, de tener pasar un conocimiento de lo vivido, de lo experienciado, no institucional, sino que a través de la oralidad, de elegir personas para pasar el conocimiento, pero no con algo de esto institucional de los iniciados, de los acólitos, de los estudiantes, sino que simplemente a quien quiere escuchar estaba ahí. Entonces Pollack nos avisa que esta figura de que tengamos un poco el arquetipo puesto del viejo sabio es un arquetipo que está manchado o mojado un poco por la cultura patriarcal, porque la verdad el arquetipo de la sabiduría fuera de la institución no es masculina, es como históricamente, si pasamos, era femenina, pero también no es genérica, es como, fijémonos que estamos hablando de sabiduría. Tengamos en mente también que los arquetipos se presentan con un género porque estamos en una cultura patriarcal, o porque estábamos en una cultura matriarcal también se presentarán con ciertos géneros. Traten de no generalizar y de no ponerle un género a los arquetipos por más que los estemos viendo así, ¿no? Es como un aviso. Fíjense que no son los viejos que son sabios, sino que es la experiencia caminada que nos está hablando de esta sabiduría adquirida. De todes. Bueno, este bastón que carga es como el del loco, pero ahora se mueve. Primero, la idea de una serpiente, como la sabiduría, la dadora de sabiduría, y también como una vara que ha caminado, ¿no? También como un falo que ahora está ahí blando, como que ha terminado un camino, ¿no? Tuvo su y ahora no. Viejo, pero también no viejo, usado. Creo que me estoy yendo, perdón. La linterna, que es clave para el entendimiento de esta arcana, ¿no? De cómo ilumina, y a través de esa iluminación tiene una visión muy clara del camino pasado, pero la idea puesta acá, porque no es muy común en el fuego, en la antorcha del diablo tenemos puesta en el Marsella la idea de luz de vuelta, pero es una de las pocas que nos traen la idea de luminosidad, ¿sí? Capaz hay otros ángeles que también van a trabajar con eso, y la idea de oscuridad la vamos a ver presente también, pero que tenga una lámpara, y la idea de lámpara también es discutible porque puede ser una botella. Hay gente que me encanta, una amiga me trajo la idea de que es una campana. La verdad está tocando una campana, no es una linterna. Bueno, si vemos una linterna, nos trae la idea de luminosidad, de la luz, que es poco presente, como imagética y simbólica. Cuando iluminamos a algo para tratar de mejor entenderle, también estamos oscureciendo otros lugares, ¿sí? La luz se maneja de esa manera, pone foco. Ahí es lo que quiero ver. Es como selectiva, porque deja de ver un montón de otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces este eremita está focalizando en su pasado. ¿Cuál fue mi trayectoria? Y en eso oscurece su pasado o su futuro. Es como no se está fijando, no lo puede ver. No le importa. Digamos que en este momento, bueno, como es un anciano, no está tan preocupado, pero si fuera juventud, estaría caminando con fe.
Tiene la barba azul, lo que es un poco celestial. A mí me gusta que está presente una idea de que tiene un cisne ahí en la cabeza, como si me llevara de vuelta la idea de la emperatriz, no exactamente del Marsellés, pero el vuelo de los pájaros ahí puesto en su cabeza. Eh, Nada, y es una crisis, en el Jodokamon es una crisis porque todos los nueve son crisis de final. A mí me gusta mucho que está presente la idea acá del gurú, de cómo a veces estamos depositando también esta responsabilidad que hemos visto en la Arcana 8, que tenemos que hacernos cargo, y la Arcana 9 ya nos muestra tipo la solución. Es tipo, para, ¿no querés hacerte cargo? Tengo la solución. Tengo un viejo sabio que te va a enseñar todo lo que sabe y podés dejar de escucharte de vuelta, si así lo querés, y yo te enseño todo y te enseño todas las mañas del mundo y podés actuar desde este lugar donde yo te traigo la sabiduría, ¿sí? Esto es un arquetipo interno que todos tenemos de la sabiduría. Puesta acá también está la idea de la antisociabilidad. Yo me reidentifico con esta arcana en ese punto donde yo soy re antisocial. Eso no significa que no me guste la gente, solo tengo problemas con los grandes grupos, porque no vamos a entrar en esto, pero ser antisocial o estar apartado del mundo no significa un odio o un rechazo de este mundo, es solo que para entenderse mejor muchas veces tenemos que alejarnos de este mundo. Para entender nuestro mundo interno tenemos que silenciar un poco el mundo externo. Y entonces la Arcana 9 nos habla un poco de esa idea del silencio, de aprender a hacer silencio, de aprender a hablar cuando se nos pregunte las cosas, no una verborragia como capaz la Arcana 7 la estaba haciendo porque estaba ahí arriba de un escenario, entonces mírenme que yo hago un monólogo, sino que también saber callar y dejar que otras sinapsis se hagan presentes a través del silencio y de la separación del mundo externo. Entonces yo ahora en este momento necesito mirar mi mundo interno para poder crecer. Y para mirar mi mundo interno yo voy a tener que desconectarme un poco del mundo externo, en algún tipo de grado. No se pueden hacer los dos movimientos al mismo tiempo. Tenés que priorizar uno. Entonces, para priorizar esta mirada interna y echar luz en lo que caminamos y qué es lo que tenemos y de lo que somos hechos adentro, tenemos que silenciar un cacho el mundo externo. Lo que en los días de hoy es re complicado, ¿no? Con las tecnologías que estamos manejando, silenciar es casi que literal silenciar. Bueno, Pixie y Thoth. El libro de Thoth es interesante como Crowley nos trae la idea primero de Virgo y Mercurio exaltado en Virgo. Estoy hablando mierda. No. Mercurio exaltado en Virgo. Entonces este eremita es mercurial. Está buscando comunicación, está buscando narrativa, está buscando una historia de sí mismo. Entonces Mercurio exaltado en Virgo. Virgo organiza. Virgo es el trigo que está puesto acá. Virgo es el trabajo de la tierra, la semilla que ponemos en silencio para que después pueda crecer, ¿no? La metodología de Virgo en contraposición a la totalidad de Piscis, de cómo Virgo viene a organizar este inmenso mar pisciano. Entonces el eremita también tiene una conexión muy fuerte con la papisa, ¿no? Ese silencio guardado para escuchar nuestra voz interior, quien lo enseñó primero fue la papisa. Entonces es como la papisa hablaría un poco de una gestación involuntaria, de cosas que están sucediendo en nuestro inconsciente hasta de una manera colectiva y que no tenemos mucho como saber hasta que vengan a la luz, ¿no? Entonces nos silenciamos porque hay cosas que están trabajando para más allá de nuestro control. Joya. El eremita o el ermitaño hace ese trabajo consciente, o sea, pone su energía para organizar estas cosas y silenciar. Es un silencio meditativo consciente. Entonces querés buscar algo, querés plantar algo. Silencio. Es solitud, pero también independencia. La vida monástica o la vida ermitaña
no viene sin esa emancipación, sin esa independencia. Entonces no necesito de toda esta eh, sociedad porque me puedo autosostener de alguna manera, de una manera más genuina, y puedo estar en contacto con esta sociedad pero de una manera independiente. Crowley habla y nos trae esta figura de el Cérbero o el perro de tres cabezas del Hades, hablando un poco de Perséfone de vuelta y la idea de esta primavera y de cómo es Mercurio que viene a rescatar a Perséfone, ¿no? Entonces también Mercurio como aquel que habíamos nombrado en la segunda clase, de cómo Mercurio en algunas leyendas es el que tiene ese acceso al inframundo o a nuestra conciencia más baja o nuestra inconsciencia más baja y puede potenciarla y transponerla, y entonces Mercurio puesto ahí. Esta linterna que la tiene no en sus alturas, fíjense en esta diferencia, sino que la tiene como el loco, como el fuego que era sexual. Entonces también para Crowley esta idea que yo tiré medio así como el falo blando, que no está más erecto, Crowley también habla de que este 9 nos habla de un final de un proceso de fecundación de una cierta idea nueva, ¿no? Entonces lo destructivo, lo fecundante está presente en esta idea del espermatozum, que es un espermatozoide universal. Esta mitología me escapa, pero digamos que existe un espermatozoide universal, y es muy loco que está presente una imagética acá en el de Crowley que nos habla de que se pensaba en algún punto de que los espermatozoides tenían pequeños humanos adentro, que les decían homúnculos, y era así que la vida se engendraba. El esperma traía pequeños hombres que crecían. Tremendo, ¿no? Qué flash. Bueno, está presente la idea del feto acá, que Jodorowsky la habla un poco, dice el feto tarda 8 meses para formarse, el noveno es como que estuviera ahí casi por parir, que nada más que haciendo la descansación para parir. Está el huevo fecundado con la serpiente acá, entonces el huevo universal está fecundado, y la cara de este eremita es un ibis, que nos habla de Tot, del mismísimo Tot, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de la energía virginiana, estamos hablando un poco también de la salud, ¿no? Entonces esta arcana 9 a veces está hablando mucho de lo que es Virgo, el cuerpo, las somatizaciones del cuerpo, y también, ¿no?, esa idea un poco mercurial, exaltada también, de que nadie me entiende, de una superioridad mental virginiana. Yo tengo ascendencia en Virgo, entonces me gusta. La idea de ascendencia y verticalidad de la mente. En el Epixi está puesto re fuerte. Este ermitaño está en las alturas completas, no hay nada, no tenemos ninguna figura que nos muestre el horizonte. Este eremita está tan en las alturas en su sabiduría, ha llegado tan alto, que no tiene más para dónde subir, sino que ilumina a los mortales. Pero también nos está hablando de una crisis, que es que en este primer camino, porque no estamos tomando siempre la misma estructura, en este primer camino esta crisis significa que la próxima arcana que nos va a llegar nos está mostrando que todo lo que sube debe bajar. Entonces este ermitaño que acaba de llegar al tope de las montañas, de su intelecto, de las alturas del espíritu, bla, de cualquier analogía que tratemos de entenderla, en esta verticalidad que este eremita y este ermitaño subió, ahora lo único que puede hacer y lo único que le queda es descender, ¿sí? Tiene al sello de Salomón, o esta estrella de David, que es la de 6 puntas, que nada más es que un triángulo de fuego y un triángulo de agua, hablando de esa manifestación integrada entre dos polaridades. Este ermitaño la tiene integrada y es con eso que ilumina. Su integración es lo que ilumina. Entonces, personas que tienen integradas sus energías, y creo que estas 3 arcanas que vimos hoy nos muestran un poco eso, y en eso yo quería puntuar mi visión del tarot, es un poco esa. El carro nos habla de una energía que no está integrada, es la conciencia siendo medio egoica y bastante terca,
de que puede controlar todo a través de la conciencia. Eso no es integración, eso es somatización. Sometes a tus instintos, a tu voluntad consciente, egoica. La justicia viene a tratar de que equilibres eso, y el eremita se da cuenta de que esta altura dejó a mucha cosa abajo podrida. Descenderemos. Pero el ermitaño en la simbología, o por lo menos en la escuela de Pixie, es visto como el gran sabio. El gran sabio. Es un ejemplo. Es el ejemplo y guía. Porque lo hemos visto, guía a través del ejemplo. ¿No? No es que te dice como el Papa, mira, no importa lo que yo hice con mi vida, porque las enseñanzas son posta estas. El ermitaño no. Lo vivió. Entonces, si te está hablando de algo es porque lo vivenció y lo pasó por carne. Y eso está piola. Es su experiencia directa. Y Rachel Pollack nos habla de que arrancamos la segunda línea, entonces es la primera ayuda que nos llega. Y Rachel Pollack hace también una conjunción de que el eremita está justo arriba del arcana 2, la papisa, entonces tiene esta relación, ¿no? Entre lo más profundo y lo más alto. Pero bueno. Y la eremita de la máquina es Sigourney Weaver en la saga de Alien, el octavo pasajero. Entonces está hiper textualizada la idea de las alturas. Si este ermitaño de Pixie había subido hacia las montañas, esta eremita de la máquina llegó a los confines del espacio sideral. Esa es su altura mental, ese es su Mercurio exaltado en Virgo. Es como ve mucho y al mismo tiempo no ve nada. Es como esas polaridades, ¿no? Y tendrá que descender. Al mismo tiempo la mía habla mucho de silencio, porque en el espacio nadie puede escucharte gritar. Entonces el eremitaño, la eremita, habla de silencio. Aprender a manejar los silencios. La contemplación, ¿sí? Pero también habla de las fobías sociales, porque la otredad que está presente no es gente que viene como podría ser en el ermitaño de Pixie, que son la gente que viene a buscar sabiduría. La eremita de la máquina, la otredad que está buscando a esta sabiduría, la busca para fagocitarla, para comerla, para destruirla, para impregnarla de esta otredad mortal. Entonces hay un juego también de polaridades entre esa otredad que es contaminante, que está muy presente también en las ideas que tenemos hoy en día como sociedad, ¿sí? Bueno, y quedaré por acá para no extenderme mucho. Les agradezco, seguimos en los foros y veamos cómo podemos usar estas tres arcanas que vimos en lecturas, ¿sí? Gracias. En lecturas, el carro puede significar el avance continuo de un proyecto del consultante, su voluntad y su ambición, la competencia en el trabajo, un progreso constante, trabajo coronado con éxito, y puede estar hablando de movilidad. También recordemos que puede significar el final y el comienzo de algo nuevo también, si vemos así la estructura. Puede significar desequilibrio, pérdida por fatiga y cansancio extremo, ambiciones desmesuradas y una disociación entre lo que se quiere y lo que se puede conseguir. Puede ser un pasar por arriba de otros y una victoria a cualquier precio. La justicia puede estar hablando de estabilidad, organización, orden en la tarea, sentimientos como compasión, empatía y una tranquilidad, pero también puede estar hablando de falta de iniciativa, de falta de ambición, mantenerse siempre en lo seguro, repetición, sometimiento a juicios de otros, el deber ser social, inacción. Puede estar hablando también de legalidades, encuentros con la justicia misma y a veces de una no violencia. El ermitaño puede estar hablándonos de concentración, austeridad, sobriedad, experiencia, pero también de la necesidad de silencio y aislamiento, no el obligatorio social. Discreción,
profundidad y ocultismo, pero también puede significar timidez, falta de sociabilidad, una tendencia al escapismo, temor a los juicios ajenos, misantropía, avaricia, pobreza, indigencia y una personalidad cerrada y muda y una tendencia al alcoholismo y a la fuga.